Bueno, buenas noches, bienvenidos, bienvenidas a esta nueva sesión de Hablemos de Historietas, el Club de Historietas de la Biblioteca Digital de Confama, en el que hemos estado leyendo historietas colombianas durante todo el año. Esta es nuestra novena lectura del año y nos resta conversar de esta lectura y emprender la nueva para cerrar el ciclo de todo el año redondo sobre historietas colombianas que hemos decidido hacer a propósito de los 100 años de la historieta colombiana, que celebra la publicación de Mojicón por Adolfo Samper en el diario El Mundo. Eh, entonces, eso ha servido también para darle visibilidad, pensar las historietas colombianas en su diversidad y en sus formas de trabajo y en lo que tienen para contar. Eh, para esta ocasión venimos con un libro reciente, distinto a los libros que abordamos y hemos abordado hasta ahora, y siempre repito la palabra distinto porque hemos incursado por ciencia ficción, hemos incursado por relatos un poco más testimoniales, como lo que pasó, testimoniales, pero una ficción un poco testimonial, que tiene que ver con la salud mental, pero también como se resquebrajan las relaciones, que es lo que pasa con las cosas que ya no están de Paté, o la ficción un poquito documental que realizó Laura Guarisco en Nido, libro que ganó Premio Nacional de Historieta, que otorgó el Ministerio de las Culturas, las Artes y los Saberes y la Biblioteca Nacional de Colombia, a propósito de esta primera versión del premio. Y ahora tenemos una historieta documental que tiene 8 caminos planteados, con 8 dibujantes diferentes, 8 investigadores, un guionista, eh, un guionista editor que es Pablo Guerra, editor del sello Cohete Comics, que hace parte de Laguna Libros, y es un recetario con bastantes particularidades que se aleja de la horma habitual de los recetarios o los libros de recetas. Y es una propuesta que, como lo hicieron en su momento con Caminos Condenados, este libro que realizaron con Diana Ojeda, Henry Díaz, y Camilo Aguirre, es un libro que cruza propuestas de investigación académica, preguntas de investigación académica con representaciones gráficas. Este libro, desde luego, es mucho más ambicioso, muestra también la madurez de su editor, del equipo de trabajo, y que es un libro pues, que nos permite leerlo de muchas maneras. Yo para esta ocasión, yo lo he leído en otras ocasiones y previamente comentábamos que tuve la oportunidad de ser invitado en 2020, en el año de la pandemia, por lo menos ese primer año de la pandemia, a conversar sobre uno de los capítulos del recetario, pero que en la lectura nueva que hice traté de seguir una lectura lineal y entrar por todas las puertas en orden como lo propone, como está propuesto en el libro. Entonces, bienvenidas. Santi, puedes ir compartiendo la presentación. Y antes de abocarnos en el libro, sé que tiene muchas preguntas, también mandamos muchos recursos, una serie de podcasts que hay sobre el trabajo del libro. También mandamos artículos, uno de Pablo Pérez que publicó en Hacemos Memoria, un artículo de Diego Cárdenas que publicó para Revista Blas, y que este pues, ha sido un libro que ha tenido la fortuna de ser bien recibido por el público, de llegar a muy buenos lectores, y que también muestra la diversidad de trabajos y de las capacidades que tienen los historietistas colombianos a la hora de realizar historietas documentales, que también en este caso se alejan de temas que se vuelven a veces o que están muy reiterados por la historia nacional, por lo que hemos vivido en la República, y es temas de violencia asociados al conflicto armado, bueno, todos estos temas que han sido el gran pliegue que podemos encontrar. Este es un libro que, si bien también tiene parcialmente estos problemas y otros nuevos o recientes o que se han amplificado, pues también nos muestra otras caras, pero también es un libro con el cual uno pudiese hacer como muchas lecturas.
Yo siempre me he soñado que este libro fuera una sesión larga de 8 sesiones durante mucho tiempo y que nos permitiéramos hacer cada una de las recetas. Seguramente alguien ya lo ha hecho. Pero bueno, eh, la pregunta, la primera es para todos, para todas, perdón, para Luisa, para Sama, para Margarita, para Doris, para Santiago. Eh, ¿Cómo recibieron este recetario? Que no es un recetario habitual, como lo decía. Cuando estaba la idea de leer un recetario de sabores lejanos, así como está en el título, con la portada que tiene muchos implementos de la cocina, y cuando empezaron a entender la lógica del libro, como ese texto previo, pero también cómo está la historieta y cómo está la receta al final, cómo hay una división por colores, como bien queda segmentado desde el inicio, y cada uno de esos colores es una receta. ¿Cómo recibieron ese recetario? ¿Qué se encontraron? ¿Algo les sorprendió o simplemente ya habían encontrado libros de esta categoría o que se presenten de esta manera? Cualquiera que se quiera atrever, ahorita estábamos hablando. Va, entonces, ¿me escuchas? Sí, Mario, ¿me correcto. escuchas? Bueno, entonces, sí, sí hay un recuerdo muy bonito como por los recetarios. Sí existe en mi memoria un recuerdo lindo por los recetarios de Mariana y mi mamá, intentando como variar la dinámica del alimento en mi casa. Entonces sí eran frecuentes, pero no con este enfoque que es hablarnos acerca de unas recetas que ya no están, pero ya no están, es porque hay un montón de factores en el territorio y con los actores sociales que impiden que estén. Y me toca el libro en el marco de tres eventos que tienen que ver con el alimento. El primero me toca en la Arepa Invita y otro en dos eventos en dos barrios. Y en el de la Arepa Invita está el profe Luis Vidal, que lo nombra uno de los chicos que presenta una receta, y me toca ver la presentación que él hace para sus estudiantes de gastronomía, y fue realmente conmovedor porque resalta mucho la importancia de ese registro y de ver cómo en otras partes donde estuve hablaron de algunos de los productos que habían ahí, de los pescados, del café, y sentir la nostalgia de las personas porque efectivamente eso ya no se puede hacer. Entonces fue un libro caminado, gozado, disfrutado, escuchado, admirado, nostalgiado. Me fue muy bien con ese libro, no, no sé en este momento en donde lo tengo, pero me fue muy bien con ese libro. Gracias. Gracias, Doris. Sama va a comentar. Bueno, pues espero que me escuchen con todas estas problemáticas tecnológicas. Por mi parte, la forma en la que recibí el libro fue como con mucha tristeza y nostalgia, porque siento que el libro ilustra la desconexión también que tenemos como la gente afuera de estos lugares y de muchos más en Colombia con respecto a los diferentes conflictos que puedan pasar en estas regiones, pues Ujú. digamos la conexión con el río, la naturaleza, con las plantas, las especies que se dan por cada región, pues Colombia es demasiado diversa. Siento que el libro me hizo como reflexionar en ese aspecto, que muchas veces como que, ay, perdón, combino lo que sé con un poquito de lingüística. Sentimos que tenemos una identidad por solo llamarnos colombianos, pero la realidad es que como que tenemos tanta variedad de tantas cosas que en sí hay unas pocas que nos unen como colombianos. Entonces, si no conocemos las regiones, si no conocemos la historia, si preferimos ignorar muchas cosas y
en sí nos desconectamos incluso con la comida, que es algo que entra en nosotros y hace parte de la energía, pues entonces en sí, ¿qué es ser colombiano? ¿Quiénes somos? ¿Y por qué estamos en un solo territorio llamado de esta forma? Y ya, esa sería mi reflexión. Gracias, Sama. Luisa, no sé si tiene algo, y Margarita, perdón. Sí, yo también me sumo como a la sensación de Sama, que es un texto pues interesante. eh, a mí me encantó por esa posibilidad como de internarse uno en los territorios a través de los sabores, pero también me pareció muy doloroso y lo hablábamos con Doris, pues como que hay cosas que no tienen vuelta atrás. eh, y no solo que ya no se come eso, es que el territorio fue expropiado de alguna manera, las prioridades no son las de la población, esto que sucede con las semillas en muchas partes del mundo, pues, y esa incapacidad, por ejemplo, de las gentes de recolectar y guardar y almacenar su semilla en busca de esa seguridad alimentaria y de mantener pues como la tradición y esa incapacidad por posiciones como muy absurdas. Yo creo que a veces el mundo va avanzando y se va olvidando entre papeles y leyes y cosas de la misma humanidad, como que nosotros mismos nos vamos olvidando de nosotros. Entonces la invitación de este texto como a recorrer los territorios eh, a través de la ilustración, esas imágenes desde arriba, mostrándonos esos platos, esas ollas calientes, con esa comida que se evoca como con tanta emoción, me pareció muy lindo. Y suma esto una pequeñita experiencia personal, y es que yo he ilustrado en un par de ocasiones muy de la región, y cada vez que me lo piden yo digo, sí, pero lléveme, porque si usted quiere que yo le pinte eso de verdad, yo no se lo puedo pintar desde aquí, mi mirada es paisa, cachaca. Entonces yo tratar de pintar algo que está en Monpós, en Cartagena, en Barranquilla, es muy complicado y me ha pasado y al final termino diciendo, los dibujos no están mal, pero mi mirada es demasiado sesgada para ilustrar esto que ellos quieren. Entonces me parece muy lindo cómo se logra ver la visita pues de quien hace como la investigación y recoge allá y eso está lleno de elementos que nos llevan hasta el territorio a partir del dibujo y eso me parece maravilloso. Muchas gracias, Luisa. Y Margarita, no, a la luz de lo que escuchó en los podcasts, Hola, sí, también me pareció muy triste, como dice ella, y me llamó como mucho la atención esa parte, como cuando hablan del bocachico, ¿cierto? Como del pescado y de que ya la gente, pues digamos que ya los niños no tienen como la experiencia que se tenía como con la pesca. Me pareció muy interesante lo que relatan ahí y el hecho de que pues antes la gente, digamos, pescaba, pues y de ahí como que sacaban lo que necesitaban y ahora ya había una preocupación porque no, ya no podían hacerlo, entonces ya no se tenía como la comida. Me llamó como bastante la atención eso y me llamó bastante la atención porque uno no es como consciente de todas esas, como toda esa problemática que hay. En ese sentido, me llama mucho la atención el libro y seguro que lo voy a prestar más adelante y lo voy a poder leer. Pero me perfecto. quedé pues como triste porque la verdad no pude como leerlo, pero me pareció muy interesante. Bueno, Margarita, gracias. Yo recojo como el cuerpo de voces iniciales eh, respecto a, claro, uno, el libro, yo siempre he entendido el libro, no sé si esa percepción es compartida, el libro es como, es una colección de puertas o de ventanas o de lugares para uno ir a cada uno de estos lugares, porque está la insinuación que son lejanos, ¿no? O que para todos son lejanos. Claro, por el punto donde estamos, si lo leemos desde una ciudad, incluso si estamos en Bogotá, a pesar de que hay una historia en Bogotá, también es lejana. Y en eso pues yo también tengo una contradicción porque
hay un lugar donde yo crecí y que es lejano, pero también cercano. No sé si soy claro en esa apreciación. Y es porque, ¿a qué voy con esto? Eh, y es que finalmente, ahorita, o sea, y se repite mucho, y ahorita que Doris tocaba el tema de la arepa invita, ese día coincidimos donde yo estaba hablando de una charla que se llama La semilla que se dibuja y hablamos de otros libros que conectan perfectamente con esto. Y aquí voy con lo que planteo, y es que este recetario es de alguna u otra manera un libro hermano de otros libros, porque estos problemas acá reflejados, por muy lejanos que parezcan, no son solamente colombianos, sino que son problemas mundiales. Y están en Canadá, están en Francia, o sea, no París, como esa idea de los que van a Francia y creen que Francia es París, sino Francia como república, que también tiene muchas zonas rurales, y muchos más lados del mundo, donde las preguntas que hay ahora, y que las preguntas que se han vuelto un poco en paisaje, sobre qué comemos, de dónde viene lo que comemos, qué tan automatizadas están las cosas que comemos, de qué manera se hacen las cosas, o de qué manera se cultivan las cosas que comemos, o los separados que estamos de, del campo. En Medellín, en cualquier zona, tal vez de ciudad en Colombia, eso sucede de una forma bastante extraña. Y es que hay unas zonas rurales muy cerca, pero las olvidamos y le damos rápidamente la espalda, y todo lo, lo acostumbramos a ir a comprarlo ya dispuesto, incluso otros con una forma mucho más peladas, o cuando hay este tipo como de productos casi que uno no entiende por qué están esos tomates que son gigantes, que no se pudren y duran mucho en la nevera, o incluso cosas tan tradicionales como la misma arepa. O sea, la gran mayoría de arepas que venden en la ciudad, en los supermercados de esta ciudad, pues ya no son tal, son otra cosa, son casi que otro producto. Y para uno volver a, como me pasa a mí, como le pasa a una de los personajes en la historieta, es cuando dice, este es un pollo de criadero, esto no sabe a nada. Y nosotros comemos constantemente de eso, o sea, no comemos pollo criado de otra manera, sino pollos estos que crecen en 30 días. Eh, pero así hemos establecido, como le decía Sama, nuestras relaciones con la alimentación, tan importantes y fundamentales para nuestro desarrollo vital, por nuestra relación con el mundo, y por eso a veces nos parece tan ajeno. Y la pregunta por la lejanía es justamente eso, o sea, no, o sea, todo está como exhindido, como que todo está apartado. Miles de animales mueren diariamente, los consumimos, pero no sabemos cómo viven esos animales, y la gran mayoría de gente pues no estaría dispuesta a matar uno de esos animales porque no está en capacidad, como lo podría pasar hace muchos años, donde uno, si tenía relación y vivía en fincas, pues asistía como degollado, pues, como le partían el cuello a una gallina, o sea, como todo ese rito de la alimentación, sino que simplemente uno va y compra, y las formas y las relaciones con las comidas, no solamente con esto, con la alimentación, con las frutas, con los animales, pues es muy rara. O sea, es el mundo, este mundo de hoy, tan aniquilante por las dinámicas que el capitalismo ha establecido. Entonces el libro conecta y nos da preguntas, o sea, como hacia dónde vamos y cuáles son las preguntas que hay que hacerse. Eh, y parece que nos las hacemos, pero parece que todo es muy indomable. Y el recetario pues nos recuerda un poquito de eso. Como, yo siempre veo estos libros como alternativas de que hay otras formas de vivir posibles, por fuera pues como este marco gastado de exceso. Santi, ¿nos puedes compartir la pantalla, la presentación, por favor? Y
yo voy mostrando los libros de los cuales les comentaba y vamos haciendo una ruta de esas recetas que, como bien lo contábamos al principio, están precedidas por un texto eh, y, por supuesto, una investigación que acompaña. Y a mí me gusta en particular es cómo, creo que alguien lo decía, era Doris o Luisa, que en la descripción de esa presentación hay un cuidado por las palabras y también cómo se nombra y cómo se conserva también, podríamos decirlo así, está el traslado de la escritura, la oralidad, y eso se siente en los textos escritos, y cómo también el juego que hay, de eso podemos hablar un poquito más adelante, el juego que hay para que no sean el trabajo de un solo dibujante, sino el trabajo de muchos dibujantes. Nos permite también entender cómo el mundo está organizado de muchas maneras. Es decir, no hay un solo registro gráfico, sino que hay muchas formas de representación que además se combinan con los colores y hay esa economía en recursos que nos permite ver que es un recetario muy vivo y a la vez muy diverso. Pero también hay una pregunta que también parece esencial y es si estamos hablando de volver a lo colectivo, pensarnos de otra manera, pues el libro también propone eso, es un trabajo muy comunitario. O sea, este libro no es el libro de un autor, sino que es el libro de un grupo, ¿verdad? Bueno, ahí está esa portada y ahí podemos avanzar un poquito, Santiago, para mostrarles. Y esto va a quedar como recomendación. Cuando yo les decía que uno puede cruzar, o sea, como la posibilidad, siempre me he soñado de pensar que este libro, estos libros en particular, no sé si, igual pueden ir levantando la mano, y es que estos libros, este libro en particular a mí siempre me da mucha hambre, o me da ganas de comer, pero de comer de lo que están hablando ahí, ¿Cuál, porque cuál? no, el recetario, Ah, sí, total. ¿Y de ensayar el aguacafé? ¿El qué? el agua café y bueno, Sí, y la, se me escapan los nombres, hay uno, la, la bala con carne serrana, pero hay uno que es, bueno, mote de palmito, y dice que ya hace como, no mote de palmito, los palmitos que venden congelados o en tarro, porque todas estas cosas son sustitutos que saben, muy, pues saben bastante diferente. O la vida de Boca Chico, y había una que me parece genial, eh, que es el tapado de doncella. Entonces, claro, está todo este abanico de posibilidades. Este es un libro que se puede leer de muchas maneras. Ojalá uno pudiese hacer ese ejercicio de construirlo. Seguramente, como decía al principio, alguien lo ha hecho. Pero también este es un libro que conecta con mucha más información y documentos, porque no es que el libro descanse solamente en lo que está acá, sino que el libro está conectado con otros problemas, de hecho con otras historietas, ya vamos a ver un poquito hacia allá. Pero él conecta además con otros libros, como los que les estoy mostrando. Desde luego que conecta con Caminos Condenados, que es otro libro de Cohete Comics, este libro de 2015-2016, donde también está Diana Ojeda, y también además permite ver cómo la investigadora eh, ha trazado una ruta de preguntas y problemas particulares, y también con Pablo Guerra, Camilo Aguirre y Henry Díaz, y donde hay eh, unos problemas comunes. No sé si alguien ha leído Caminos Condenados. Y en algún momento, ¿por qué pregunto esto? Porque en algún momento, creo que fue Diana Gil, la investigadora colombiana, hizo una reseña, escribió sobre el libro y dijo algo que me gustó mucho sobre este libro, y era que este libro era un libro eh, que estaba unido por el agua. Y tenía mucha razón, y es porque finalmente este libro, el agua es un protagonista. Casi que todas las recetas, su mayoría, están asociadas a los problemas o a las relaciones que tenemos con el agua, bien sean en los ríos, bien sean en los bordes de las costas, bien sea en bebidas,
Entonces es un libro que está intervenido por acá. ¿Ibas a decir algo, Doris? No, no, se me quedó la mano levantada. Mm. Sí, es que apareciste así como de repente. Eh, Santi, podemos volver a la presentación. Entonces, ahí está Caminos Condenados. Para quien no lo ha leído, Caminos Condenados es un libro eh, en los Montes de María, cuando los pobladores que fueron desplazados, cuando estaban las confrontaciones con grupos paramilitares, regresan a los Montes de María. De hecho, el, 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 el capítulo se lo palmito, ahí lo podemos, no, devolvámoslo para mostrar los libros iniciales. El mote de Palmito rima con Caminos Condenados, y es porque básicamente el problema es igual, y es con los despojos de tierras, una parte como de las consecuencias del conflicto, o lo que había tras la agenda del conflicto en Colombia era el desplazamiento de poblaciones, o sea, lo que se aprovecha sobre todo con la inserción de grupos paramilitares para despojar de tierras a muchos campesinos, y cuando estos vuelven tratan de recuperar su espacio, esos caminos ya están cercados, están cambiados, y hay sembrados de monocultivos, como monocultivos de palma o de teca. En el caso de Caminos Condenados es palma, pero el mote de Palmito es teca. Pero recuerden que en el capítulo de la finca amazónica, pues justamente se está preguntando sobre los monocultivos. Y claro, los monocultivos es una forma de producción de alimentación, porque puede ser café o puede ser aguacate, o otro tipo de aguacate, se produce en grandes cantidades, pero que empieza a afectar los ecosistemas. Entonces, Caminos Condenados es un libro que conecta con esto, porque empieza uno a revisar cómo hay unos problemas comunes, cómo de hecho este libro se conecta con otros documentos de investigación, y los otros que están ahí, que se los súper recomiendo. Hay un libro de Joel Sacco que publicó hace un par de años en Canadá, en una zona noreste del Canadá, se llama Un tributo a la tierra, y es toda la fractura eh, a la cual se ha sometido un paisaje, pero también pueblos originarios, en este caso los Dene, en el norte del Canadá, no, noreste del Canadá, y ahí lo pueden ver en la portada, lo que hay debajo son máquinas de fracking. Entonces, claro, cuando uno piensa que los canadienses solamente destruyen paisajes de otros países, no, ellos también destruyen sus propios paisajes, porque son problemas globales. Hay una necesidad de alimentar el planeta con combustibles fósiles para que sigan funcionando, porque cada vez creemos que necesitamos más para vivir. Y entonces el libro Tributo a la Tierra, pues, pero que no es un libro, yo saco haciendo un trabajo de investigación donde no trata con condescendencia a las comunidades DN, sino que muestra además cómo eh, perdieron su relación con el entorno, con la lengua, cómo había pues un proyecto de aniquilación para eliminarlos, y de hecho pues muchos que mandaban como unas escuelas de reformación, porque así lo decían, terminaron violados y enterrados. No sé si hace como un par de años vieron unos videos donde estaban quemando unas iglesias en Canadá. Pero finalmente ese mismo problema que hay allá es el mismo problema que podemos tener acá en Colombia, o que podemos tener en Perú, que podemos tener en Argentina. En Argentina hay grandes cantidades de plantaciones de soja, o grandes cantidades de producción de carne. Entonces son esos problemas del presente. Por eso cuando ahorita se habla de la vorágine, y la vorágine se pone como de frente más allá de una efeméride inventada, como pasó por ejemplo con la falsa 100 años de la Federación Colombiana de Fútbol, es porque la vorágine nos está hablando del presente, de cómo estamos destruyéndolo todo cada vez más rápido. Y hay los otros, que es Rural de Tienda de Vivo, que es un libro, es una crónica de un conflicto en unas zonas donde va a pasar una carretera, mmm, y pues como todo el traumatismo a pequeños pobladores que trabajan con leche y tienen que verse abocados a producir de otra manera. Y Algas Verdes es un libro brutal,
Eh, este libro empezó como un pequeño reportaje que salió en una revista que se llama La Revista de Cine, que es solo una revista, es solo historieta, perdón, publica solo artículos en cómic. Y es un pequeño reportaje porque empezaron a detectar que la zona norte de Francia, en la Bretaña francesa, hay unas algas tóxicas que cada vez se reproducen más. Y Inés de Leroy, una periodista francesa, hizo una investigación pequeña y luego mucho más grande y mostraba cómo hay toda una estructura de hiperproducción que ha alterado eh, con eh, alterado las formas de producción y alterado que también como que la tierra, el agua, hacen que esas algas sean más grandes porque hay una necesidad de cultivar, de alimentar a los animales, pero es un problema absolutamente complejo porque todas estas empresas de alimentos en Francia pues hacen lobby para tapar esto. Y ese es un libro que ha llegado como a los más de 150.000 ejemplares vendidos en Francia. Y pongo esta triada así, Francia, Colombia, Canadá, y podría ser mucho más grande porque son los problemas del mundo. Ya estamos pensando en los problemas del mundo, todavía es la guerra, pero todavía son los problemas de la alimentación. Y un poco también la pregunta acá es bien difícil porque es, somos muchos. Y al ser muchos seres humanos, pues somos muchos los que hay que alimentar. Y la respuesta es estas formas industriales de producción. Y eso es lo que también se refleja en recetarios ahora, o sea, como hay minería ilegal que destruye los ecosistemas, hay alteración en los ríos, hay cambios, hay menos agua, y si hay menos agua hay menos subienda, si hay menos subienda entonces hay menos peces, entonces no se pueden, o hay desplazamientos de comunidades que tienen que ir a vivir a la ciudad, entonces ya no pueden comer o trabajar o hacer uso de sus comidas tradicionales, y en todas uno encuentra, todos estos libros y se encuentra unas paridades. Así que formas de resistencia ante el mundo que tenemos ahora, que es un mundo del capital impera. Eh, Preguntas hasta ahí, porque siento que me está yendo como por otro lado. Y para pasar ya al interno del libro. Mario, preguntas no tanto, pero sí como que cuando entregaron el informe de la Comisión de la Verdad, también había como una referencia a lo que fue las violencias contra la naturaleza, contra la tierra. Y yo siento que el libro de Recetario de Sabores Lejanos es una manera de poner en evidencia cómo sucedió esa violencia, quiénes fueron los responsables de esas violencias. Rompe, o sea, a mí me rompió total porque había quedado en el recuerdo por allá, como una idea toda bonita, esa de la Asociación Nacional de Cafeteros, no sé qué, porque claro, todos vimos Betty, eso lo han pasado no sé cuál, no, Betty no, Mujer con Café. aroma de café. Claro, cuando entiendo qué fue lo que pasó con eso, con la siembra del café, y que fuera priorizado el cultivo del café, pero eso fue muy desastroso, ¿cierto? Entonces ahí como que la comprensión a través de unas narrativas gráficas y también de unas historias, unas investigaciones profundas sobre cómo esa violencia afectó los territorios y la naturaleza. Para mí fue como documentarme más y mejor, incluso como de manera más confiable con respecto a ese capítulo. Qué bueno que tocas eso, porque es un poco ahí donde, un poco no, ahí tengo yo ese vínculo, es en el capítulo Agua Café. Y es que yo viví cuando, como esa transición, esa crisis de finales de los años 90, crisis económica, donde empezaron los pequeños cafeteros a vender sus fincas y rápidamente Quindío se transformó como en el segundo destino turístico de Colombia. Yo no sé si todavía es, y bueno, hubo todo un plan con el SENA, y es muy organizado, pues el turismo en el Quindío es muy organizado, y hay un parque del café, que es un parque temático, pero es un parque del café donde uno va y lo que menos importa es el café, o sea, no tiene el café de nombre, pero finalmente es un parque de atracciones, de, de,
montañas rusas, y lo que está a un lado, que casi nadie ve, es lo que es el café, lo que es el paisaje cultural cafetero, o sea, todo eso está muy olvidado porque realmente la formación, todo está muy pensado para que la gente vaya y monte carros chocones, monte en un teleférico, monte, bueno, todo este tipo de cosas. Y eso hace pues todo del plan robusto de lo que fue esa transformación muy rápida de un lugar donde los pequeños campesinos pues no tienen sostenibilidad y donde las bebidas pues, o sea, nos transformamos muy rápido de tomar estas bebidas de aguacate, de una bebida de obrero, allá tomar ciertas formas de café por demás caras y costosas en un país cafetero, y que muchos campesinos empobrecidos, porque no es rentable el cultivo, no es rentable llevar su vida, que finalmente es lo que le pasa a muchos campesinos en Colombia, es trabajan a pérdida porque los intermediarios se consumen todo, o porque las federaciones, por ejemplo, en este caso Nacional de Cafeteros, representan los intereses de unos pocos, pero no de todos. Eh, entonces, hay de hecho una serie documental que lo publicaron en Telecafé con el periodista Juan Miguel Álvarez. Él hizo una serie documental de unos 20 capítulos, se las puedo recomendar, y la pueden buscar en YouTube, se las puedo pasar ahorita mismo, donde él se pregunta, entonces hay un capítulo sobre Parque del Café, hay un capítulo sobre Salento, que son lugares horribles hoy por hoy, encarecidos, o sea, muchos de los problemas que ahora está viendo, por ejemplo, Medellín, con gentrificación, altos costos de la vivienda, Salento ya los vivió hace muchos años, por esas transformaciones y encarecimiento de las tierras, el desplazamiento de los habitantes habituales de los lugares, entonces, y campesinos empobrecidos que no pueden vivir como de su trabajo. Entonces, ¿a qué voy? Toda esta idea de paisaje cultural cafetero como marca y la región cafetera, pues finalmente no terminó sino como un eslogan que ya no representa las formas tradicionales de lo que realmente debe ser el paisaje cultural cafetero, es el paisaje como esencia de las formas tradicionales de la relación con el cultivo del café y todo lo que hay alrededor. Por eso la historieta que hace Carolina Pineda Cadavid, bajo la investigación de Juan Camilo Patiño. Juan Camilo Patiño es un periodista que de hecho ha trabajado o trabaja todavía con Radio Ambulante, y sus papás son periodistas, perdón, su papá es periodista y su tío también, son un par de periodistas, eh, creo que ustedes lo conocen, el papá de él es Darío Fernando Patiño, que fue por mucho tiempo director de Caracol Noticias, y se han preguntado mucho por el café en el Quindío, pero son temas muy difíciles porque finalmente está así, tal cual, el despojo, la venta para que las fincas sean estas haciendas de pasadía de fin de semana o para turistas muy caras, y todo pues como que se ha desnaturalizado, por ponerlo en esta franja. Y el libro pues claro nos muestra desde diferentes ángulos qué pasa, bien sea con unos platos, unos formas de alimentación que ya no existen. Y uno empieza a revisar, no sé si hicieron el ejercicio, uno empieza a revisar y uno empieza a encontrar ciertas conexiones documentadas con esas intervenciones. No tanto lo del paisaje cultural cafetero, porque como está esta marca que lo engloba todo y lo tapa todo, entonces a veces no se ve. Ahí podemos avanzar un poquito, Santiago, y si alguien tiene más preguntas, eh, bueno, acá Mario, podemos ver. yo, Sí, adelante. respecto a lo que estabas hablando, yo viví en una finca cafetera y esa historia también me tocó mucho respecto a eso, cuando en el texto decían lo que queda es jugar a la vida cafetera con los turistas, venir a que cojan granitos de café, que vivan la experiencia, pero eso es, sí es como caricaturizarlo. Y otra cosa que quería hablar es que yo no había pensado en el cómic documental como un género. Yo siempre pienso el cómic como el postre de la literatura que me leo, que a veces me duele, a veces me divierte, pero no había pensado en la posibilidad de informarme tanto a través de un cómic que me pareció, por eso este texto en particular me pareció muy entretenido de abordar
por los mapas, cómo nos ubicaba a través del dibujo, o sea, da muchísima información valiosa de una manera, obviamente, pues muy fácil de digerir. Entonces, me pareció súper interesante esta forma de abordar el cómic y contarnos esas historias tan duras. Muchas gracias, Luisa. Sí, incluso para responder a lo que comentabas, eh, uno en ese entendimiento a la historieta como un arte narrativo, el arte narrativo de la historieta tiene géneros, como el de la ciencia ficción que leímos con Dos Aldos, o como esta, que es una historieta documental, o hay otras que son periodísticas, o hay otras que son netamente históricas. Pues, esta es más un documental, pensémoslo como documental, capítulos documentales sobre cada una de las recetas. No es tanto como una investigación periodística, aunque tiene investigación periodística, o sea, los géneros son puros, eso sabemos hace muchos años, pero uno puede encontrar, digamos, como utilizamos la palabra delicioso, uno puede encontrar esa, esa, esa diversidad. Y en Colombia, pues este es uno de los géneros que más ha tenido espacio en los últimos años, porque hay historietas que hizo para el informe de la Función de la Verdad se sacaron, para el Centro Nacional de Memoria Histórica se sacaron algunas, de hecho el equipo de Cohete Comics y el Globoscopio han trabajado en esas historietas y son de acceso libre, pero de hecho hay antecedentes que van más atrás. En la biblioteca digital hay una reseña y el libro lo podemos prestar también ahí. Hay un libro que se llama El sabor de la tierra, que es un libro de Edmund Baudouin y Troux, dos franceses que vienen y hacen un viaje hasta el Caquetá. Y este es un libro previo a las negociaciones de paz con las FARC. Entonces hay mucho trabajo que se puede encontrar por esa vía y que puede conectar. A mí lo que me parece clave es, además de todo el trabajo de representación, lo que decía Luisa, eh, cómo está nutrido y cómo también demuestra que hay muchas maneras de representar. Pensemos, por ejemplo, en el trabajo que hace eh, Cindy Elefante con el sancocho de Coroncoro. A mí me parece espectacular cómo ella entiende el lugar, que son estas como islotes eh, donde hay pequeñas zonas donde había mucha agua, y eso se refleja en la propuesta gráfica. Pero también se nutren algunos con mapas que ubican en el lugar, que dicen, este lugar existe, queda allí, y uno luego ahí busca referencias, encuentra muchas similitudes y amplifica esa información. Entonces acá podemos avanzar, Santiago, para ir mostrando tanto las lecturas con esa inicial, y yo traté de mostrar, de ir conectando como de forma ordenada. Bueno, está este, que es el primero, que es la vida de Boca Chica, que es en Sucre, eh, y hay una situación que empieza como a repetirse mucho en el libro y en las casas. Ya las viviendas no son las mismas, esa escasez de agua, o sea, ahorita vimos escasez de agua en Bogotá, ahorita hay mucho calor, esas alteraciones climáticas, además sumadas a todos los problemas asociados a los desórdenes del capitalismo, eh, empiezan a reflejarse ahí. O sea, es como antes, digamos, de una manera, ahora no alcanza, ahora nos tenemos que comer los bocachicos más pequeños porque el bocachico más grande es de ricos. Entonces también como poblaciones muy pobres, muy empobrecidas, alejadas, que sus únicas fuentes económicas eran la pesca, pues ya ni siquiera pueden acceder de forma digna porque ya no hay, ya no, o sea, de la misma manera el agua se ha ido para otros lados, se ha acabado, o sea, la están consumiendo otros. Las preguntas son muchas. ¿Y qué empieza a pasar? Ahí lo podemos ir pasando rápidamente, Santi, para mostrar más ejemplos, pero también cómo hay ese cruce entre lo que se va contando y la preparación.
acá les muestro, no sé si buscaron, a mí me gustó hacer ese ejercicio de buscar cómo se veía el lugar. Entonces ese es el lugar donde es la parte baja del río San Jorge en Sucre, y de hecho ahí empiezan los pescadores que están hablando, y así se ve un poco la zona, que son como humedales, perdón por la falta de precisión ahí, seguramente es otro nombre, y de hecho uno empieza a ver, wow, es que estos lugares se ven de esta manera y están documentados de esta manera, y ahí, de hecho, son las únicas fuentes de recursos, porque bueno, no hay otras cosas a la vista, no hay supermercados, como uno, o sea, no hay esas condiciones, por eso nuevamente es como, ve, esto sucede acá en la República, no está tan lejos, son otras condiciones materiales. Pero además, cómo va cruzando, por ejemplo, acá es la forma de narrar gráficamente eh, de Camilo Aguirre es absolutamente opuesta a cómo lo hace Silvio Elefante. E hicieron el ejercicio de buscar imágenes. No, Bueno, ahí lo podemos avanzar un poquito, Santi, para mostrar la de Sancocho de Coroncoro. Y esta región, como las Pavas al sur de Bolívar, que es muy cerca, o sea, hay lugares muy cerca, a Montería, Montes de María, o sea, hay lugares muy cerca, otros que están por fuera. De hecho, fíjense la proximidad que tiene este lugar. A mí me encanta mirar mapas por eso. Mirar mapas también es como mirar, o pensar en números o en años. Y es que este lugar está muy cerca de Venezuela, ¿no? Y está muy alejado de este mundo andino en el que vivimos, por lo menos en la República, muy encerrados. En la República vemos muy en un mundo andino, muy encerrado, no vemos a veces otras cosas. Y el mundo está concentrado muchas veces acá en la República, parcialmente en Bogotá, Cali, Medellín, lo que sucede ahí. Y de hecho, en cierta forma, y administrativamente, las decisiones, lo político, pero acá avanzando, bueno, que además está el mapa, cómo y juega con la geografía particular del lugar. Ahí lo podemos pasar. Bueno, ¿qué pasa? Hay unas imágenes que hacen parte de una versión digital y es como ella, es como pone en presente el lugar, pero también pone en presente la preparación del plato. Un plato que de hecho hace rato no lo pueden preparar porque hay escasez. Es decir, que antes lo preparaban tal, pero te va mostrando y como que te pone, no sé si sintieron esa sensación, perdón, si tuvieron esa sensación, y es que te pone como de primera mano en el espacio. Y el protagonismo de la olla. Mario, eso me pareció fascinante. Es como que uno está arriba y le sube como el vapor de la olla hasta la nariz, porque hay muchas tomas aéreas, entonces uno como que logra, sí, mirar, esta imagen me parece hermosa, esa texturita azulita rodeándolo todo y las viñetas contándonos la historia mientras seguimos oliendo ese sancocho de coro coro. Y yo había oído Coro, pero en la canción que probablemente todos hemos escuchado alguna vez, pero yo no sabía que era un pescado y no tenía la menor idea y ahí nos lo describen. Y para cuando yo estaba leyendo esta historieta, había un cartagenero en mi casa que había probado el sancocho de Coro y corroboraba las historias, pues lo que nos iba narrando la historia, diciendo que ya no se conseguía, que se comían los huevos en bollitos, que la cáscara era muy dura, bueno, que era muy interesante porque es que es como eso es tan alejado a uno que es tan montañero, aproximarse como a estas recetas, a este menú y, y escucharlo pues como de alguien que lo ha probado, me pareció muy fascinante. Esta manera de ilustrar que se ve como más caricaturesco, no le Sí, quita eficacia para nada, no. no, y es muy rico de mirar. Qué bueno que decís eso, Luisa, porque, claro, hay unos
los dibujantes que hay acá, hay unos que habitualmente habían ya hecho más historietas documentales, periodísticas, y que esto muestra también cómo los registros para este tipo de historietas no son únicos, no tiene que ser algo muy rígido, no tiene que ser algo muy fotofija, y en el caso de Shinji, que no es, ha hecho muchos trabajos para libros infantiles, tiene una historieta que se llama Elefantes en el Cuarto, también publicada por Goethe Comics, muestra una ductilidad, como unas alternativas, una frescura, un movimiento, bueno, por el escorzo, por como las formas materiales que pone ahí. Pero en este en particular, recuerden, pueden ir opinando para no quedarme solito. Están los problemas asociados al agua. Y en algún momento dice, esta isla, esto era una isla antes con agua por todas partes, en el 2002, y en menos de 20 años ya se ve así, se pone como en relación los dos cuadros, dice los agroindustriales, acá conectamos con algas verdes, y los ganaderos han bloqueado las formas de circulación del agua para quedarse con el agua. Entonces, claro, ahí es donde uno empieza a tomar en relación cómo hay ciertas formas de producción masiva, tipo carnes, producción de cerdos o producción de pollo, de aves, de corral, eh, que es, fíjense cómo son lo más habitual y cómo se empiezan a ver como lo que más se consume. Pero todo eso como consume un montón de agua, todo como o sea, el origen, o sea, de dónde viene eso y qué hace que comamos de esa manera, ha hecho de que destruyamos otras formas alternativas de comer. Y no es solamente un problema de especismo, no es solamente un problema de, no como esto o no como lo otro, sino como incluso si uno empieza a rastrear de todo lo que come, si siempre hay un vínculo con algo que está afectando directamente a algún lugar. Eh, Ahí lo podemos avanzar, Santi, un poquito para mostrarles la región. Bueno, acá está lo que les decía ahorita. Esto es tenaz, o sea, 20 años. Y el pescado no sube. Si el pescado no sube, entonces no hay pescado, entonces no hay huevitos, entonces ya no hay receta. Así se ve un poquito como la fotografía de la zona, pero creo que había capturado otra. Adelante de Santa. Y cómo están cercados. Entonces, ahí les voy a mostrar un video. Hay un audio, un video, un documental que les recomiendo para que vean, que se llama Algún día es mañana. Pásalo, Santiago. Espérame, yo me ubico bien Pongo, para no. pongo el video. Sí, pones el video de Algún día es mañana, el primero que te pasé. Hay un documental que se llama Algún día es mañana, que nos sitúa, solo que ahí se veía en la imagen, pero ya van a ver por qué era esa imagen y era que se abre como un. Una noche se metieron 17 paramilitares y me pusieron los fusiles aquí. Entonces me dijeron, ¿dónde está el presidente de la comunidad? ¿Dónde está Julián? ¿Dónde está Johnny? ¿Dónde está Johnny? Y yo dije, no, él no está aquí. Se queda ahí porque venimos a matar a Johnny. Y a ustedes si no salen de aquí porque él es el que los tiene aquí. Y después nos dijeron que no, que esas tierras ya no eran de nosotros, que esas tierras las habían comprado. Se lo voy a pasar acá en el chat ahí lo pueden ver. Si No, no, no se está mostrando, ¿qué pasó? No se estaba mostrando la imagen. no se veía imagen. Ah, bueno, entonces espérate, que algo pasó.
Una noche se metieron 17 paramilitares y me pusieron los fusiles aquí. Entonces me dijeron, ¿dónde está el presidente de la comunidad? ¿Dónde está Julano? ¿Dónde está Johnny? ¿Dónde está Johnny? Y yo dije, no, él no está aquí. Se queda ahí porque venimos a matar a Johnny. Y a ustedes si no salen de aquí porque él es el que los tiene aquí. Y después nos dijeron que no, que esas tierras ya no eran de nosotros, que esas tierras las habían comprado unas multinacionales que iban a sembrar pan. Nos tocaba de irnos o morir. Nosotros hemos sido desplazados varias veces a las pavas. Sacarlo a uno como campesino del territorio donde tiene la comida es matarlo, lentamente. Se ven afectados los hijos porque ya van a sufrir hambre. El daño moral y psicológico es muy grande. Gracias, Santiago. Entonces, este es un documental que traza el camino de esa primeros años del 2000, desplazamiento en muchas de esas zonas, ahí en Las Pavas, pero también pasó en los Montes de María. Cuando regresan ya, o tratan de regresar, ya las condiciones son otras. Y fíjense cómo lo que muestra ahí Cindy, donde el agua era una, ahora es otra, y todo está cercado, y ahí para allá hay muchos sembrados de palma, y es porque rápidamente el acceso a la alimentación pues fue bloqueada para el servicio de estas empresas gigantescas, ya sea de producción de carne o de producción de otro tipo como de plantaciones y de monocultivos. Les recomiendo que lo puedan ver porque entonces lo que les decía ahorita, este libro es como una especie de satélite, donde uno puede hacer muchas cosas más allá de, me lo leí, pasé por él, tuvo una percepción, sino, insisto en la idea de, el libro es como unas ventanitas y permite unas discusiones con el libro como protagonista y empieza a conectar con muchos otros recursos, como el que les decía ahorita, esta serie documental Buscando el Corazón de Colombia. Ahí podemos ir avanzando, Santi, eh, mientras pasamos al del agua café. Ahí les dejo los dos enlaces, ahí pueden ver los dos documentales, donde se profundiza en el problema del paisaje cultural cafetero en Manizales, en Caldas, Quindío y Risaralda, donde zonas afectadas por esta idea del paisaje cultural, qué implicaciones ha tenido, pero también cómo se ha transformado pues, el monocultivo, bueno, el café también es un monocultivo. Entonces, ahí se los dejo. Ahí podemos ir avanzando, Santiago, para ir mostrando. Entonces, en esa ruta, como la ruta del agua que Diana había postulado, entonces estaba Las Pavas, entonces, y uno también se enfrenta, claro, de una manera como representa a Cindy, pero ya como te muestran el lugar de otra manera, ¿no? ¿Cómo sienten ese cambio, como es lo dibujado versus eh, lo que el documental nos muestra?
Doris o Sama o Luisa. Acá hay una cosa que a mí me pasa con el aguacate. Ahora hay un invento que se llama cold brew y es muy caro. ¿Lo han probado? ¿Ok? Un tipo de invento que venden en Starbucks y esto se llama cold brew, que es como un café frío. No. No, Y es no. súper caro, pero básicamente o sea, es un invento caro, pongámoslo en términos así como la gentrificación de la bebida. Entonces es la misma vaina, pero con otro nombre en inglés. Pero el aguacafé era eso, es una preparación, aguacafé con el limón picado, colado en olleta en fincas y era la bebida refrescante de los caficultores. Pero ahora te venden una cosa mucho más cara, donde el último que recibe dinero por eso es el caficultor. Por eso yo discuto tanto como el valor de las cosas. Más, o sea, el valor de las cosas y más en lugares desiguales como estos, Mario, donde sí, aquí cerquita de la Piloto, en una tiendita cerca, hay una tienda donde venden un café que se llama Galante, muy guapo él, y ellos tienen una bebida como esa, que uno al principio sentiría como una jugadurita de café deliciosa con limón y dulce. Se llama Galante la marca y una botellita de 200 mililitros cuesta 8.000 pesos. imagina. Mm. Bueno, yo aprovecho aquí esta intervención para despedirme porque estoy en la biblioteca y ya me están echando de aquí. Bueno, Entonces, atenta a la próxima invitación. bueno, muchas gracias por la lectura. Si nos estamos viendo ya en el cierre, que será el 20. El 20 Yes. de noviembre vamos a leer la antología de historietas que publicó Palabras Rodantes en Metro de Medellín y con Confam. Ah, que ya lo tenemos. Muchas gracias. Saludos a todos y buena noche. Bueno, gracias. Chao, Lulo, Bueno, nos vemos el 20. Chao. Yes. Chao. ahí seguimos, y que la pregunta, pues, que sea lo que comentábamos, lo que hace Carolina Pineda, es un viaje muy cortico a una finca donde se preguntan, claro, y lo que decía ahorita Luisa, una agüita muy parecida a agua café, o sea, cuánto puede sacar de uno de ese termo grande y terminan vendiendo estas cosas súper caras. Y pasa con todo, con la leche que consumimos ya no es leche, pero cuánto vale una caja de leche, una botella de leche en la ciudad. Y siempre la disculpa es que eso es que ayuda a los campesinos y que eso se va a ver reflejado, pero pasa con todo, con muchos productos. Yo por eso Y lo mismo trato, hicieron con Mario con la guapanela con limón, que ya la envasaron y la venden envasada. Terrible, claro, cuando los muy rico hecho en casa. claro, además porque también ahí se construyen unas formas vergonzantes de que esto no se puede consumir así, pero si lo consumimos de otra manera está bien, y tiene que ver nuevamente con la automatización y las formas, como el extravío que tenemos con las formas de lo que hacemos con lo que consumimos, ama. Pues aquí como también reflexionando sobre qué comida se puede comer y qué no, a veces como la disculpa para no comer pues carnes de casa o de campo es por la parte de sanidad, ¿no? Que van en contra de la salud y no tienen los procesos químicos para el óptimo consumo. Pero sin embargo, estos productos son mucho más como nutritivos si vienen desde fuentes como desde la casa, ¿si me entienden? Por ejemplo, pues aquí la gente ahorita está como comenzando a tener pues gallinas, cositas más en la casa, porque en definitiva lo que a veces venden en los supermercados, por más brillante que parezca un tomate o por más empacado que parezca la carne, es que ya no saben a nada. Saben es a químico y la verdad lo que están haciendo es también, de cierto modo, contaminar el centro de la persona que es el estómago, pues. Eso que decís, ama,
porque yo insisto mucho en esa idea, esto no sabe a nada. No sé si ustedes han visto, esto puede ser muy raro, pero cuando ustedes, Santiago o demás, vieron Matrix. ¿Se acuerdan que en Matrix no comen, pero no es comida real? Y entonces en algún momento dicen, sí, acá estamos, y en Matrix hay como una idea que te hace, como una molécula que te hace creer que, o alguna cosa, algún archivo, que te hace creer que lo que estás probando sabe a eso, pero realmente no sabe a eso. Y creo que nosotros todavía tenemos memoria de las cosas que sabían a algo o saben de otra manera. Una arepa, o sea, cualquier cosa. Un queso, el quesito que venden en el supermercado, el queso, eso no es igual al otro queso. Uno ya antes era muy chévere comer guayabas con gusanos, ahora no hay guayabas con gusanos. Eh, y puedo caer como en el rol del nostálgico, pero finalmente es un mundo muy enfermo en el sentido alimenticio, porque hay un montón de sustitutos. Mario, pero en el podcast los chicos del Aguacafé lo dicen, o sea, no estamos entrando en una nostalgia porque el pasado haya sido mejor. La idea es que las cosas se transforman, pero una cosa es que se transformen por la decisión de los colectivos y otra forma es que se transformen porque son obligados, porque son despojados, porque son desconocidos, o sea, por las violencias que se ejercen en los territorios. Entonces, no tenemos nostalgia de lo que ya no está, sino que es que lo que hay ahora va en detrimento de nuestra propia calidad de vida, ¿no? Y lo, yo creo que sí, y gracias por ese comentario, Doris. O sea, no sé los demás, pues yo comí muchas cosas ricas de niño y no eran cosas, o sea, yo ahorita veo un montón de alimentos que a mí no me gustan. Yo comí muchas cosas y eran cosas baratísimas. Por eso insisto en que el mundo puede ser un mundo feliz y con cosas baratas. O sea, incluso ir a pagar por un plato de carne, no sé, como o una bandeja paisa en un sitio allí en las 60.000 pesos, a mí me parece absurdo, con un huevo que no parece huevo, con un pedazo de plátano que no parece plátano, o sea, como un montón de cosas que están como articuladas ahí como de forma decorativa. Entonces, no, insisto, o sea, como finalmente como primates nos han educado para que desarrollemos más la visión, se nos olvidan los otros sentidos, ¿no? El tacto, el gusto. Entonces, claro, esos están como engañados porque todo es cómo se ve. Claro, es dominante la cultura visual, pero uno se lo olvida utilizar los otros sentidos. Cuando uno dice no me sabe a nada, claro, se ve de una forma, pero sabe otra cosa. Y así son un montón de vainas que no saben a O nada no huele, o no huelen. y no huelen, o sea, eso no tiene, y no, eso no tiene, y el olfato activa inmediatamente un montón de sensaciones. Y por ejemplo, a mí me da mucha nostalgia cuando hacen comida con cebolla de rama. Eso me trae un montón de recuerdos muy agradables, pero regularmente, pues las comidas, pocas cocinas huelen rico. Exacto. Ahí lo pueden ir, la conversación da para, pues, para mucho más y ir discutiendo. Yo creo que este es un libro, como muchos, pero este en particular es un libro que uno podría desarrollar y proponer una ruta de discusión sobre lo que comemos, probar los sabores, ojo, sin esos sustitutos de especias que lo transforman o salsas que, que alteran el sabor. Fíjense cómo nosotros bueno, necesitamos como meterle algo, eh, una salsa a la comida para que sepa algo, supuestamente. Y quedaría como para hacer una clase, o sea, como pensar cómo comemos, qué comemos. Un Insisto, laboratorio de cocina y literatura. Ay, qué rico. y no tiene que necesariamente ser como una comida de estas caras, ¿no? Pues como ese veganismo caro, no. Eh,
sino porque finalmente es como más de lo mismo, ¿no? Como tofu a no sé cuánto, a 50.000, o sea, como esas cosas que están por fuera de la órbita popular, del acceso, sino cómo podemos comer cosas, porque finalmente entonces la pregunta es, ¿por qué la buena comida, la buena alimentación, no cara, no buena alimentación de restaurantes finos, está reservada o terminó reservada para la gente que tiene más recursos, para que tiene más tiempo, pues tiene más accesos, y los otros terminamos comiendo de otras maneras? Entonces, pues como lo decía en el documental, es un atentado contra la vida. Santi, ahí lo puedes avanzar un poquito más como están los otros y la ruta de los demás. Esta es la del aguacafé. Este que conecta con el de las pavas, y que eh, sobre el mote de palmito y que no le, y ella al final, esta historieta me parece muy dura. No sé si recuerdan que este es Henry Díaz, el de Dos Saltos, Sí, sí, sí. pero acá es un juego como con esa acuarela, como con ese borrado donde está lo de la memoria, y al final la mujer no se termina el hueso, lo deja ahí. Y ese gesto me pareció contundente porque luego de esa conversación todo continúa, el hombre está ahí dando un taller, se come cualquier cosa. Es eso, esa renuncia hay otras cosas que pudiese comer, pero tengo que obligarme a comer estas cosas que son otra vaina. Sama, ¿vas a decir algo más? Sí, mira que me gustaría agregar que con lo que hemos venido diciendo es la parte de ser críticos y dejar como esta conformidad de simplemente tener que ir al supermercado y comprar lo que necesitemos al momento en que lo necesitamos, como que estamos tan desacostumbrados a esperar por las cosas que en sí veo el acto de este personaje como de protesta y de forma crítica ante el consumo desmedido de los alimentos en los supermercados y la falta de esperar por la gente también, como por cosechar o por crear algo. Digamos, en el caso personal, hemos en mi casa decidido cortar de raíz el consumo de ciertos alimentos que venían empacados, como por ejemplo la leche, que no sabía a leche. Y hemos decidido comprarle a gente que vende leche de vaca de verdad y hemos hecho un montón de cosas que de verdad de otra forma no se podrían. Entonces creo que esta historia en específico habla también, no solo por la rabia y la impotencia de la conversación que tuvieron ambos personajes, sino de la postura crítica que hay que tener con respecto a los alimentos que consumimos. Exacto, Sama. Y qué bueno que lo pongas también en relación a otras cosas que no son visibles, como el consumo de leche, o sea, hay muchas, o sea, parece que estuviéramos como abocados en caminos sin salida, y que esas recetas que están ahí no son solamente esas 8, sino que son muchas más. Entonces, insisto que el libro es como un satélite que nos puede llevar a muchas preguntas. El libro es mucho más que la descripción de 8 recetas donde queda uno antojado, sino que el libro es muchas preguntas en conjunto sobre el futuro. A la gente le gusta hablar mucho del futuro, pero con charlatanería un poco. Eh, pero el futuro es este, el futuro es mucho más básico de lo que, básico, pero esencial, como la alimentación. Eh, y es un problema gigantesco que no se reduce nuevamente a Colombia. Bueno, ahí podemos avanzar, ya nos vamos pasando un poquito más del tiempo. Santi, avánzalo un poquito más, les muestro algo, un detalle pequeñito, y vamos concluyendo esta lectura y lo que nos deja. Bueno, esto para dejarles también que hay, hace también como 3 años, el programa Colombia 2020, El Espectador y Entre Viñetas crearon una serie de historietas que se llama Todo Bien. Y esta conecta con la de los Montes de María, o sea, con
la historieta del mote de Palmito. Entonces, acá, o sea, como proyectos muy diferentes, pero que también apuntan a los mismos problemas. Y que está absolutamente evidenciado que parte también del proyecto paramilitar, cuando está el proyecto de despojo, perdón, de esa avanzada paramilitar unida a las Fuerzas Armadas del Estado para detener la avanzada en la guerrilla, pues también fue una posibilidad de reorganizar el mapa de tierras en la República, que esto es como finalmente herencias coloniales, es decir, lo que los franceses hicieron con África, lo que los ingleses hicieron con África, lo que los portugueses y los holandeses hicieron con Brasil, lo que los españoles... Esto es finalmente las prácticas heredadas de cómo las intervenciones violentas sirven para crear un nuevo mapa y despojar a unos y que otros se queden con las tierras. Entonces busquen esta serie también o sea, esto se está pareciendo mucho como una clase, pero es que el libro nos da para abordarlo desde muchas fronteras. Y sigue pues en ese curso que se desplaza a otras zonas. Ahí lo puedes avanzar, Santiago. Esta historieta la hizo Tomás Arango, que es un dibujante que vive acá en Medellín, nacido acá en Medellín. Ahí la puedes avanzar y sigue el curso, el del mote de Palmito. Bueno, acá un poquito, pero ese no lo vamos a reproducir. Esto de lo que les contaba, cómo está, y la historieta de Tomás pues amplía parte de esa memoria y lo que fue el despojo, es decir, cómo llegaron a ese punto y cómo cambiaron las condiciones eh, habituales de vida y relación con el paisaje. Pero luego viene la historieta de Miguel Vallejo, de Gusanillo, que es en Suacha, habla de la bala con carne serrana, y luego lo viene la de la finca amazónica, y en el Quito, y bueno, y muestra como todo ese panorama de lecturas, que cada una de ellas nos va dando como una respuesta diferente. Entonces, creo que la fortuna también de esta antología, de este libro que contiene muchas formas de presentar un problema, de mostrarlo en su complejidad en sus muchos lados, pues nos permite que las preguntas sean mucho más, pero conectarlo más allá del libro, como decíamos al inicio, conectarlo y ver también cómo se cuentan estas historias, y que no hay una manera de contarlas, sino que hay muchas maneras. Entonces uno pasa por todos esos registros muy diferentes, lo que hace Cindy, lo que hace Camilo, lo que hace Miguel, lo que hace Eduardo Muñoz, lo que hace Carolina, cómo se ponen a disposición también de lo que se está contando, estas soluciones de Henry Díaz, que es un dibujante bastante genial. Esto que está así como medio borrado, como con acuarela, pero también con lápiz encima, que es entre lo que pasó y lo que es el presente, me parece un punto muy alto dentro de la historieta. Y bueno, ahí vamos cerrando. ¿Qué nos deja este libro? 3 comentarios finales: Ama, Margarita, Doris y Santiago. No, yo opino como en la línea de lo que planteaba Sama. Hay libros, hay textos, hay videos, hay dispositivos que llegan a tu vida y o se vuelven fundamento de decisiones que has tomado o te alientan a tomar decisiones radicales, ¿cierto? Como frente a, en este caso, pues yo tengo prácticas de alimentación, pues así, yo no como carne, pues con un montón de cosas, pero sostenerme en los argumentos porque hago lo que hago y porque lo hago así. Entonces me das como herramientas eso y quedo muy feliz. La verdad, yo creo que es de los libros que más caminé y disfruté como con otros. Entonces, Mara, gracias, muchas gracias. Muchas gracias, Doris. Es un libro bastante político. Creo que más allá de como esa mirada panorámica uno le puede dar al documental, es un libro muy político, porque nos toca. Bueno, por ejemplo, esta región que está en Quibdó, destrozada por la minería ilegal.
de hecho ahí se dibuja una draga, esto es una cosa horrible, ¿no? Bueno, Margarita, Sama o Santiago, no sé si quiere dar también unos comentarios. Eh, Mario, pues, ¿qué te digo yo? Realmente no leí el libro, pero me parece muy interesante todo lo que se ha planteado hoy. Y también eso me lleva como a pensar en los pueblos, en que uno, digamos, viviendo en un pueblo, pues hay gente que quiere encontrar en un pueblo como lo mismo de la ciudad. Y yo como que defiendo mucho toda esa, como toda esa alimentación sencilla, ¿me entendés? De productos que tengan que ver como más, que cualquier cosa con, digamos, más naturales, más del campo, a pesar de que, por ejemplo, yo vivo en el Carmen de Viboral y uno pues se queda como aterrado. Aquí, por ejemplo, no hay una plaza de mercado pues como debería, porque pues ahorita ya toda esta parte del campo pues digamos que todo eso lo han loteado, tratando como de hacer apartamentos o gente que compra digamos que un lote de tierra, pero para venirse los fines de semana está cansado en Medellín, entonces se viene como a repetir las mismas cosas que hace en Medellín. Entonces la gente quiere como venir a los pueblos y repetir como la vida que lleva en Medellín. Entonces a uno le da a veces como cierto pesar eso, porque son pueblos muy turísticos, pero por ejemplo, uno ve que un plato en el menú no debería ser tan costoso como es, y se va volviendo tan costoso que la misma gente del pueblo no es la que realmente disfruta como de todos esos restaurantes y de los cafés que hay, y entonces ya hay un café en cada esquina. El café pues no es el mismo café, digamos, de Greca, pero entonces ya el costo es mucho más alto. Y pues tenemos la idea de que porque nos muestran un plato con muy buena presentación y tiene un precio alto, entonces el plato es muy bueno. Y a veces que eso no es así. Lo único, muchas veces, por ejemplo, aquí, yo todos los restaurantes de acá del Carmen los conozco, porque yo soy muy dada como a probar, y muchas veces la gente le dice a uno que le recomiende un lugar y pues dicen que un lugar bonito, y yo le digo, bueno, yo le recomiendo un lugar bonito, pero la comida pues no es la mejor del mundo, pero pues ya cada cual, ¿cierto? Pues ya tendrá la experiencia. Entonces uno se da cuenta. Ahora, por ejemplo, aquí hay una persona que yo lo conocí en la Arepa Invita, cuando pues lo hacía, por ejemplo, dentro de la fiesta del libro había como una charla que tenía que ver con la Arepa Invita, y hay una persona aquí del Carmen que es muy conocido, pero la comida que hace es una comida muy distinta, pero pues, o sea, no tiene acceso cualquier persona, porque primero que todo es un restaurante como para 12 personas, no abre sino de jueves a domingo, tiene que ser con reserva. Y tiene como unas recetas muy propias, haciendo como ensayos, y es muy interesante, pero pues ya se volvió algo como para simplemente algunas personas que vienen de Medellín y quieren como probar esa comida, ¿cierto? Entonces, no sé, la comida también se vuelve como algo, digamos, como exótico, y como que no, como decías ahorita, no todo el mundo tiene acceso a probar un plato. Sin embargo, yo fui un día cualquiera sin tener reserva ni nada, porque yo soy muy curiosa, y él me pudo atender, me dijo que normalmente no lo podía hacer porque era con reserva. Entonces, vienes mucha gente de Medellín más que todo, y entonces prepara unos frijoles como dulzones, y prepara como otras cosas muy como a la manera de él, pero ya se va volviendo, como te digo, algo como tan particular que pagamos por ese tipo de cosas, pues algo que sabemos que no es que lo valga propiamente, pero pues cada cual tendrá derecho como a darle un valor a lo que hace, ¿cierto? Pero se vuelve ya como
como algo muy exclusivo. Claro, Margarita. Y gracias, esto último que comentás, porque estuvimos en el retiro el fin de semana, y es muy similar, Sí, y buscamos los lugares más baratos, el lugar más barato para comer, porque el retiro es absolutamente costoso, lleno de marcas y cosas, se vuelven más chic. Y bueno, ese problema extendido que, como les comentaba, eso ya pasó en Salem. Sama dice gracias, Mario, Santiago, compañeras, ha sido delicioso charlar y aprender tanto junto a ustedes. Para nosotros también, Sama, gracias por brindar el espacio y perdón que me tenga que salir. Gracias por estar y nos vemos, Dori, Margarita, Santiago, las demás personas que nos escuchan en el cierre de este año, que será el 20 de noviembre, con la antología de historietas Amor en Viñetas, que estuvo a cargo de Lina Flores, en la que participó José Lascoaga, Jorge Carvajal, a Paula Gaviria, se me escapa un nombre de la antología, para leer y cerrar con una publicación de la casa, que es la primera publicación completa eh, qué bueno. que hizo Palabras Rodantes con historieta. Entonces ahí con esta terminamos. Muchas gracias. Margarita lo tiene. Sí, yo lo tengo. Sí, sí lo tiene. Ah, bueno, listo. Hágale pues. Sí, muchas gracias, Nos sí. leemos en noviembre. Chao. Qué bueno, chao, no, es un gusto de verdad de verdad poder estar en este club de Hablemos de Historietas, la verdad.